Quedaría huérfana de padre y madre antes de cumplir el mes de nacida, y, aunque era hija de nobles italianos, no estaba destinada a ser reina, pero por azares del destino se convirtió en reina consorte de Francia. Se trata de Catalina de Médicis, también conocida como la Reina Negra o la Reina Serpiente. Catalina nació en Florencia el 13 de abril del año 1519, en el seno de la poderosísima familia de los Médici, y su nombre fue Catalina María Rómula de Lorenzo de Médici. Cronistas de la época cuentan que cuando nació la niña, sus padres se alegraron tanto como si hubiera nacido un varón. Lorenzo de Médici fue su padre, nombrado duque de Urbino por su tío el Papa León X, y su madre fue Magdalena, condesa de Boulogne, que pertenecía a una de las más destacadas y antiguas familias de la nobleza francesa, lo que beneficiaría al posterior matrimonio de Catalina. Pero, para desdicha de la recién nacida, 3 semanas después de su nacimiento, el 28 de abril, muere su madre y su padre muere el 4 de mayo. La niña había quedado sola en el mundo y ya nada podría reemplazar el amor y la protección de sus padres. A la muerte de su padre, el título de duque lo recuperó su antiguo propietario, por lo que la niña no poseía título nobiliario alguno. Durante sus primeros días de nacida, fue cuidada por su abuela paterna, Alfonsina Orsini, pero ésta murió y se quedaría con su tía Clarice de Médici. Pero cuando fallece el Papa León X en 1521, los Médicis pierden su poderío, pero los recuperarían cuando Giulio de Médici fue elegido como papa, el Papa Clemente VII, en el año 1523, y la niña viviría un tiempo en el Palacio Medici Riccardi de Florencia, y en 1527 los Médici fueron nuevamente derrotados en Florencia, y Catalina sería enviada a un convento. Pasaría por varios de ellos, hasta llegar al convento de la Santísima Anunciación de las Murallas, donde vivió 3 años, y en el año 1530 el Papa Clemente VII la convocó para que fuera a vivir con él a Roma. La cuidó y también arregló su unión con Enrique, duque de Orleans, el segundo hijo del rey Francisco I de Francia, a principios del año 1533. La boda se celebró en Marsella el 28 de octubre de 1533. Fue un gran acontecimiento, marcado por la exhibición extravagante y la entrega de regalos. En ese entonces Catalina tenía 14 años y había entrado en la familia real francesa, una experiencia que le dio un giro a su vida. Pero el matrimonio de Catalina con Enrique no fue feliz. Enrique pasaba muy poco tiempo con su esposa, hasta el punto en que los cortesanos pensaban que la reina era infértil. Sin embargo, Catalina estaba totalmente dedicada a su esposo, y éste, por su parte, tenía varias amantes, entre ellas Diana de Poitiers, que era 19 años mayor que él y ejerció una enorme influencia sobre la vida del futuro monarca. En el año 1536 muere el hermano de Enrique y éste se convierte en Delfín de Francia y duque de Borgoña, y Catalina en Delfina. Catalina no lograba salir embarazada, pero su esposo sí tenía hijos ilegítimos de sus amantes, por lo que quedaba descartada la infertilidad de su esposo. Pero ella seguiría en la mira de los cortesanos, y la Delfina haría de todo para cumplir con su función de procrear herederos. Catalina sentía gran fascinación por las artes adivinatorias, el misticismo y la astrología, y en su posición de reina consorte de Francia se rodearía de magos y astrólogos como Cosimo Ruggeri y Nostradamus, personalidades que formaban parte de la corte y la asesoraban en cada paso, y recurrió a los servicios de médicos, magos y curanderos para remediar su infertilidad. Finalmente, en el año 1543, dio la bienvenida a su primer hijo. Este milagro sería atribuido a Nostradamus, pues se cree que fue él quien la ayudó a dejar atrás la infertilidad,
y a partir de ahí Catalina tuvo otros 9 hijos. En la concepción de Catalina tuvo que ver también la preocupación del amante de Enrique, Diana de Poitiers, que temía perder su posición e influencia en la corte si Enrique volvía a casarse con otra esposa más joven y más atractiva para engendrar un heredero, por lo que se aseguró de que él frecuentara el dormitorio real. Consideraba que Catalina no era una amenaza para ella, ni siquiera con herederos, ya que se había asegurado el afecto y la atracción sexual del futuro rey. Catalina y Enrique tuvieron un total de 10 hijos, 7 de los cuales sobrevivieron hasta la edad adulta. El 31 de marzo de 1547 muere Francisco I y Enrique se convierte en rey de Francia, el rey Enrique II, y Catalina en reina consorte de Francia. Pero durante el reinado de su marido, Catalina no tuvo ningún poder político en Francia, ya que Enrique II seguía enamorado de Diana de Poitiers, hasta tal punto que se comentaba en la corte que realmente Diana era la soberana de Francia. Cuando Enrique II murió tras las heridas sufridas durante un torneo de justas en el año 1559, la situación de Catalina en la corte dio un giro y se convirtió en regente y en la mujer más poderosa de Francia, lo que le permitió cobrarse los agravios de Diana de Poitiers, que aún a sus 60 años seguía reinando en el corazón del rey. Y lo primero que hizo fue impedirle acercarse al lecho de muerte de su esposo. Y lo segundo fue echarla del castillo que le había regalado Enrique II, un castillo que ella había querido para sí, pero que Enrique se lo había regalado a Diana. Así Catalina comenzaría a actuar como asesora política de su hijo Francisco II. Aunque Enrique le había permitido poca influencia como reina consorte, la había nombrado regente en el año 1552 mientras él estuvo ausente durante el sitio de Metz, y ella utilizó esta breve experiencia política bajo el reinado de su hijo Francisco II. Pero Francisco murió de una enfermedad el 5 de diciembre de 1560, por lo que su otro hijo de solo 10 años, Carlos IX, se convertiría en el nuevo rey de Francia. Y fue entonces cuando Catalina reveló toda su capacidad para el ejercicio del poder, hasta el punto de convertirse en el centro de la política europea de la época. Y se teje respecto a su persona una leyenda negra, común a muchos de los Médicis, es decir, la falta de escrúpulos, el carácter intrigante y una serie de seducciones y asesinatos que caracterizaron su regencia. Cuando Carlos IX alcanzó la mayoría de edad para gobernar por su cuenta, ella tomó el título de Reina Madre de Francia, imponiéndose en todas las reuniones gubernamentales y utilizando la influencia que tenía sobre su hijo para permanecer en el poder. Tras la muerte de Carlos IX en el año 1574, continuaría en el poder, aunque con menos influencia, con su siguiente hijo, Enrique III. La larga regencia de Catalina estaría marcada por las guerras de religión francesa, en las que se enfrentaron católicos y protestantes, llamados también hugonotes, y las leyendas urbanas describen a Catalina como una asesina que odiaba a los protestantes. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Catalina era católica y habría preferido que toda Francia fuera católica, pero comprendía la importancia de mantener la estabilidad del reino, para así asegurar su dinastía. Es por ello que pasaría gran parte de su tiempo en el poder tratando de encontrar compromisos de paz entre católicos y protestantes. Y una prueba de ello fue el acuerdo de matrimonio entre su hija Margarita de Valois con el hugonote Enrique de Navarra, hijo de Antonio de Borbón y Juana de Albrecht. La boda tuvo lugar el 18 de agosto de 1572 en la Catedral Notre-Dame de París y fue conocida como la boda bermellona debido a su cercanía con los famosos acontecimientos de la matanza de San Bartolomé, uno de los eventos más sangrientos de la historia moderna temprana de Francia. Algunos historiadores
consideran que Catalina de Médicis fue la instigadora de estos acontecimientos y que habría actuado según los principios de Maquiavelo para acabar con todos sus enemigos de un solo golpe. La figura responsable ante el gran público sería su hijo Carlos IX, pero se sabía que detrás estaba la figura de su madre, ya que es un hecho que fue a través de sus hijos que Catalina construyó su propio poder político. Pero no solo incursionó en la política de Francia. Catalina, como una digna Médicis, también fue amante de las artes y estableció un mecenazgo sobre todas. Fue una entusiasta coleccionista. Durante su vida adquirió una gran cantidad de tapices, esculturas, telas, muebles, cerámicas y pinturas de artistas famosos. Pero también fue quien inauguró los fantásticos espectáculos por lo que serían famosas las cortes francesas. Pero su mayor pasión fue la arquitectura. Como digna hija de los Médicis, estuvo impulsada por la pasión de la construcción y el deseo de legar grandes logros tras su muerte. La reina italiana no fue capaz de controlar a Enrique de la misma manera que había hecho con Francisco y con Carlos. Así, en septiembre del año 1588, cuando Catalina se enfermó, Francia estaba en su peor situación, debido a la errónea política aplicada por su hijo Enrique III, y estaba convencida que su hijo caminaba hacia su propia ruina, lo cual ocurrió al ser asesinado el 1 de agosto del año 1589, y con su muerte se ponía final al reinado de la dinastía Valois en Francia, lo que tanto había luchado por defender y mantener Catalina. Catalina ya había muerto el 1 de enero de 1589. Tenía 69 años, por lo que no viviría los últimos momentos de su hijo, y fue enterrada en la ciudad de Blois, puesto que París se encontraba sitiada, y en el año 1609 sus restos fueron trasladados a la Basílica de Saint-Denis por la princesa Diana, duquesa de Angulema, y posteriormente, en el año 1789, sus restos fueron arrojados a una fosa común de reyes y reina durante las turbas provocadas por la Revolución Francesa. Y como resumen, podemos decir que Catalina fue una mujer sola con 5 hijos pequeños que tuvo que enfrentarse a familias poderosas en pugna por el poder, los Borbón y los Guisa, y como cualquier otro gobernante, conspiró y mintió para salvaguardar sus derechos y los de sus hijos. Logró que 3 de ellos reinaran en Francia, pero también se preocupó por la preservación de Francia y siempre trató de encontrar formas de promover la paz y alcanzar la estabilidad dentro de las fronteras de su reino. Pero una oscura leyenda ha manchado su reinado. Sin embargo, a pesar de todo, Catalina de Médicis fue una fuerza imposible de ignorar, que influyó drásticamente en la historia de Francia, al producir 3 de los reyes de la nación. Y así hemos llegado al final de nuestra historia, una historia de una niña que nació y quedó huérfana muy temprano. Nadie podría imaginar que llegaría a ser reina de Francia. Sin embargo, los astros, esos que tanto ella invocaba, finalmente se alinearon para convertirla en una de las reinas más poderosas de su tiempo. Espero que les haya gustado la historia. Gracias a todos los que ven nuestros videos, los que los comentan y los que los comparten para llegar a más personas. No olviden regalarnos su like y si está de paso por el canal, lo invito a suscribirse y activar las notificaciones. Seguro que en nuestro canal encontrará videos de su interés. Espero que nos encontremos en nuevos videos para juntos seguir aprendiendo historia. Chao.